empezamos. Ok. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y María. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Ciudad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. Mi nombre es Araceli Barragán y soy parte del apostolado de la Nueva Evangelización de la Ciudad de México. Y este es su programa Conversando. Antes de iniciar con nuestro tema, nos ponemos en manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y les damos las gracias por estar acompañándonos aquí en este programa. Los invitamos a darle clic en el botoncito de aquí que dice compartir. Y bueno, esperamos también sus comentarios, sus likes y bueno, todo lo que nos quieran comentar aquí durante el programa. Y ahora pasamos pues a lo que venimos, ¿verdad? Cada uno tenemos una huella digital y así como cada uno tenemos una huella digital que es diferente, también tenemos un testimonio que es el que es diferente y que nos ayuda a despertar en Cristo. En esta ocasión, pues me toca darle la bienvenida y darle las gracias a una persona que es esposa, que es madre, que es hija, que es prima, que es amiga, pero sobre todo eso es servidora del Señor. Le damos la bienvenida a Norma Orozco. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bueno, nada más para que la gente sepa un poquito, eres perteneciente a la comunidad neocatecumenal de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿correcto? Así es. Octava Sí, comunidad, si no mal me equivoco. es correcto. Muy bien. Bueno, pues vámonos ahora sí que hasta los inicios. Vamos a platicar un poquito de lo que fue el nacimiento en la Ciudad de México. ¿En qué colonia más o menos? Nací en Iztacalco. Y, Iztacalco. ajá, Ok. Y sí queda un poquito retirado, ahí vives todavía en la unidad de Iztacalco, si no mal así es. Sí, yo formada. estoy en la Colonia América por mis papás. Ellos vivieron ahí, parte de su niñez y su adolescencia. Ok. Y una vez que se casaron, bueno, mi mamá y mi papá ya se vinieron aquí a Iztacalco, donde yo nací, y desde ese tiempo estoy acá, pero nosotros vamos a la parroquia de la Colonia América. Sí, sí, porque bueno, para los que no están en la Ciudad de México, pues sí, la distancia es un poquito larga desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe hasta Iztacalco. ¿Cuánto se hace más o menos en transporte público? En transporte público haces más o menos una hora, hora y media. Ok, Si vas en automóvil, si hay mucho tráfico, haces 45 minutos, pero si el tráfico es muy, muy leve, puedes hacer de 20 a 30 minutos. ok. Y la gente va a estar preguntando, bueno, y eso qué, ¿verdad? A nosotros qué. Pero es que es parte del testimonio, o sea, es parte del caminar, ¿no? Todo ese trayecto que bueno, aquí en la Ciudad de México pues siempre hay tráfico, entonces pues sí, de 45 a una hora supongo. Así es, Ok. exactamente.
Ok, entonces, eh, tus papás, un matrimonio católico, supongo, o cómo Sí, era la relación con la religión. sí, mis papás fueron educados en la religión católica y tenían la religiosidad natural. Así fuimos educados nosotros. Teníamos todos los sacramentos, pero íbamos a misa regularmente los domingos, pero no era una prioridad para nosotros, ni Ok, tampoco era algo cercano a Dios. ajá. A eso te refieres con religiosidad natural, ¿verdad? Así es. O sea, cuando uno dice sí soy, pero no mucho. Exactamente, sí. Ok. Ellos se casaron y cuántos hermanos tienes? Se casaron y tuvieron cuatro hijos, de ellos soy la tercera, y ha fallecido ya el segundo de sus hijos. Ok, entonces quedan dos. Quedan dos y yo. Ujú. Bien. Bueno, platíquenos un poquito cómo era la dinámica cuando eras niña con la religión. Ya nos dijiste que, bueno, no eran Ok, asiduos sí cada queda un domingo poquito a ir a retirada, misa, pero ahí vives ¿qué es todavía lo que en la unidad de era Iztacalco, si parte no de la mal. religión Así en es, esos sí, yo tiempos? estoy en la pues colonia como lo América mencioné, nada por mis más era papás, ellos vivieron ahí, cumplir con los sacramentos, que es el bautismo, la primera comunión, la confirmación y párale de contar, ¿no? No había ningún acercamiento. Este, no, yo viví en una familia disfuncional. Mi papá fue un hombre con muchos problemas de adicciones. Es un hombre agresivo, golpeador, y pues dentro de la familia había mucha violencia. Entre ellos había golpes, palabras duras, y no se detenían en hacer todo eso frente a nosotros, ¿no? Nosotros estábamos en medio. Entonces, en esta violencia fuimos creciendo y en algún momento de la vida de mis abuelos maternos se encontraron con el camino neocatecumenal. Ellos pertenecieron a este camino, estuvieron un buen tiempo ahí, invitaban a sus hijos y algunos escucharon este llamado, entraron al camino y entre ellos entró mi mamá. Primero entró sola y desde que ella entró jamás en 45 años, más o menos 48 años que ella tiene en el camino, se ha separado. Ella se enamoró del camino y ahí permanece. Mi papá en algún momento de la vida la siguió. Mi mamá lo invitaba cuando había este acercamiento entre ellos, ¿no? Y él escuchó también este llamado, se acercó y entró con altas y bajas porque el problema de mi padre ha sido muy grande, ¿no? Y no había en su vida más razón que la de él. Entonces a él sí le costó trabajo encontrar que dentro de su vida no gobernaba él, sino era Dios quien la llevaba. Sin embargo, con toda esta negativa en su vida, aceptó la palabra de Dios. Y cuando eso sucedió en mi casa, fue una transformación increíble. Se acabó la violencia, se acabó los malos tratos, los golpes, pero lo más importante de todo esto es que encontramos que dentro del matrimonio de mis padres hubo el perdón y eso nos lo enseñaron. Y nosotros pudimos perdonar a ese padre agresivo que nos lastimaba. Y más o menos 48 él también años la pidió perdón, la siguió. Y eso fue algo mi mamá lo invitaba, ¿no? Fue una cosa que nosotros no podíamos entender, ese cambio que hubo en mi papá. Entonces, cuando llegó el momento de que nosotros pudiéramos entrar a este camino, y él que escuchó también este llamado, a los 13 años, se acercó. Yo entré, ya tenía un acercamiento porque acompañaba a mi mamá.
Entonces a mí me parecía algo hermoso todo lo que yo vivía ahí. Cuando me tocó estar dentro del camino, tampoco lo solté. O sea, yo me enamoré de todo lo que estaba ahí, de las Eucaristías, de la celebración de palabra, todo eso que me daba vida. No entendía yo que ahí iba a buscar paz, a encontrar felicidad, no importa cómo yo llegara, tal vez estaba enojada, triste o deprimida, que eso es en gran parte de mi vida en lo que yo me enfrentaba, ¿no? A las depresiones. Yo llegaba de cualquier forma a mi celebración y salía feliz. Yo no entendía qué es lo que recibía, pero lo que sí sabía es que encontraba una felicidad que afuera no encontraba. Fui creciendo y pues me encuentro con este cambio en mí en donde me dicen que el mundo me lo puedo comer a pedazos, que yo puedo hacer de mi vida lo que quiera. Entonces pensaba que yo iba a encontrar la felicidad. Eh, Quería casarme, sí, pero en el fondo no quería por toda esta vida que yo viví con mi padre, ¿no? Yo no quería casarme con un hombre como mi papá. Me costó mucho trabajo aceptar esa parte, ¿no? Eh, Cuando encontré al que según yo decía el hombre de mi vida, dije, pues ya encontré la felicidad, ¿no? Estaba en mi vida ese Dios del que yo me había enamorado, del que yo había encontrado. Yo empecé a ser Dios de mi propia vida. Y bueno, intenté de todas formas que mi esposo fuera parte de este camino, porque él no conocía nada del camino y también tenía una creencia como la mía al principio, ¿no? En una religiosidad natural en donde no conocía al Dios, ¿no? Sabía que existía un Dios, pero ¿qué hacía? ¿Quién sabe? Entonces, intenté que entrara a la comunidad, lo invitaba a las Eucaristías. Las Eucaristías duran 2 horas, entonces para él era terriblemente cansado, no podía comprender esa parte. Y bueno, al principio él cedía y decía, no te preocupes, tú puedes estar en tu camino, tú déjame aquí en donde estoy y así caminamos juntos. Pero cuando nos casamos, estuve en una parte importante del camino, en donde tenía que estar más de 3 días, 4 días a la semana, y llegaba tarde a mi casa y empezaron los problemas, ¿no? Las exigencias, eh, no sé, muchos problemas que empezaron entre nosotros, muchas discusiones que había sin sentido para mí, porque yo ¿Ya había sabía, bebé en ese momento o no, en ese momento no, yo estaba recién casada. ok. Entonces, pues estábamos solitos y pues por eso mismo no entendía por qué tanta discusión, porque estábamos pues prácticamente conociéndonos, no había hijos, no había nada, pues todo era miel y dulzura. Entonces, pues sí llegó un momento en el que él me dijo, pues yo no quiero que sigas ahí, no quiero que me dejes solo, te vas mucho tiempo, ¿no? Y me abandonas y tal. Entonces yo dije, bueno, todo esto que yo he recibido lo puedo enseñar a mi esposo, a mis hijos, no pasa nada. Yo me salgo, yo les voy a enseñar a amar a Dios. Yo les voy a enseñar todo lo que yo he recibido ahorita. No hay problema, ¿no? Yo estoy llena de ese Espíritu Santo. No te escuché. ¿Verdad? ¿Mande? Yo hago mi comunidad solita, ¿no? Sí, sí, por decirlo así, ¿no? Yo empiezo a hacer comunidad con mis hijos y eso, pues es muy fácil porque yo ya cuántos años llevaba ahí, más de 20 años dentro de la comunidad. Entonces, pues bueno, empezó a pasar el tiempo, empecé a tener a mis hijos y empezaron los problemas, los grandes problemas o los verdaderos problemas dentro del matrimonio, ¿no? Donde no hay comprensión, donde pareciera que no hay amor, empieza a faltar el respeto, empieza a faltar la confianza y
Y más que todo eso que yo estaba percibiendo, era que yo me estaba muriendo, mi alma se estaba muriendo, ¿no? Porque no tenía alimento. Ese alimento que yo recibía ya no estaba. Y por más que yo le decía a mi esposo, vamos a misa, y él pues no aguantaba ni la de la media hora, ¿no? Y ya cuando yo le insistía muchísimo, decía, sí, vamos a misa, pero vamos a buscar en donde dure la misa media hora. Y él llegaba a dormirse, pero yo me sentía a medias, porque en el camino en donde yo estaba, pues hay salmos, hay una palabra más extensa, hay mucho contacto con todos los demás que no hay en una misa normal. Entonces me sentía alimentada a medias y anhelaba yo llegar otra vez al camino, ¿no? Pero me conformaba con ir a misa, porque yo me sentía aparentemente feliz. Encontré todo lo que yo eh, me imaginaba tener en mi matrimonio, ¿no? Una vida acomodada, con dinero, con felicidad, hijos, ¿no? Todo lo que podría ser una maravilla de matrimonio, pero por dentro estaba secándome y no me Ok. daba cuenta. Tus papás que seguían en el camino, ¿qué, qué te aconsejaban? ¿Qué te decían? Mi mamá nunca quitaba el dedo del renglón. Siempre me decía, Norma, regresa, regresa al camino. Y yo, no, 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 no puedo regresar. No, Armando no quiere, mi hija está creciendo, ¿dónde la voy a dejar? No, 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 no ¿No te puede, estamos acuerdas lo que ocho. pasó? Exactamente, sí, ella me lo recordaba, ¿no? Y decía, no, regresa, hija, mira, ya hay catequesis, a la próxima. Y así me pasé muchos años. Mi mamá jamás desistió. Siempre me decía, regresa, regresa, mira, mira qué bonito esto, mira qué bonito el otro. Y yo quería alimentarme de ella, ¿no? Porque yo la veía feliz cuando regresaba de Pascua o cuando regresaba de una Eucaristía. Y yo le preguntaba, ¿qué dijeron? ¿Qué vio? ¿Qué? Y pues ella no podía hablar demasiado porque es una vivencia personal. Y entonces me decía poco lo que yo podía escuchar y no era suficiente. Entonces, bueno, aguanté todo ese tiempo y llegó el momento en que yo toqué fondo. Yo ya no podía más. Ya no, ya no había entendimiento con mi esposo. Antes de que lleguemos a ese punto, platícame un poquito de cómo fue, cómo conociste a tu esposo, cómo se fue dando ese amor. Bueno, fue algo complicado para mí porque precisamente con esta idea de no quererme casar, yo tuve muchos novios y a todos los estaba escrutando de pies a cabeza. Y en cuanto ellos mostraban algo parecido a mi padre, algún vicio, algún carácter fuerte, los cortaba y me iba. Para mí eso era muy sencillo. Yo decía, no, y se acabó, y nos vamos. El que sigue, decía yo, ¿no? Me cansé, tuve como 8 novios y me cansé y dije, no, no más, esto no es para mí. El matrimonio no es para mí. No quiero casarme, no quiero saber de hombres, no quiero saber de nada. Y mi mamá también me insistía, no, 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 tú te vas a casar, yo no quiero aquí solteronas. Y dije, pues con la pena, ¿no? Yo no quiero casarme. ¿No llegaste a Entonces, pensar en la vida religiosa en algún momento? sí, sí, en el camino hay encuentros de juveniles en donde precisamente era para que encontraras tu vocación. Y yo cada que llegaba a esos encuentros le rogaba a Dios que me llamara, que me hiciera sentir ese llamado de ser religiosa, ¿no? Yo quería ser religiosa, pero nunca lo sentí. Jamás sentí ni el más mínima inquietud de decir, me voy de religiosa. No. Entonces yo sabía que Dios quería ese camino para mí, pero estaba llena de soberbia y yo decía, no, la que tiene la razón soy yo. Yo no soy para el matrimonio. Entonces encontré un trabajo y en ese trabajo estaba mi esposo, pero yo estaba negada a acercarme a cualquier hombre, negada. En una ocasión ya era la hora de salida y me estaban esperando en el elevador. Yo corrí para checar mi salida
y al salir del checador, choqué con mi esposo. Estaba apenadísima, no, porque traía una sombrilla y muchas cosas y todo cayó sobre él y yo ya no sabía dónde meter la cabeza, entonces recogí mis cosas y me eché a correr. Y al siguiente día él me buscó y me habló por teléfono y yo dije, pues apenada porque me dijo, soy el chico con el que chocaste ayer. Y no sabía qué decirle, perdón mil veces y tal. Entonces, a partir de ahí, no dejó de llamarme todos los días me llamaba durante 15 días, 20 días. Y yo pues no soltaba prenda, no era muy abierta, hacía preguntas cortas, respuestas cortas. Aguantó mucho y me invitó a comer, como que no acepté esa vez, después de 3 días acepté, platicamos, pero como yo estaba segura de no tener más relación con nadie, pues lo trataba como cualquier persona. Eh, Se esperó 3 meses más y me pidió que fuéramos novios, pero no, yo no estaba convencida, pero él estaba tan emocionado que quería esperarme o tomar el tiempo que yo me diera. No importaba, a él no le importaba, ¿no? Entonces, pues sí, aguantó mucho y se fue acercando poco a poco y sin darme yo cuenta, pues ya estaba yo emocionadísima por el hombre que tenía yo al lado, ¿no? Porque era todo un caballero, mostraba todo lo que yo esperaba de un hombre. Había en ese momento un chico que me estaba molestando. Yo no sabía cómo alejarlo de mí, pero era demasiada ya la violencia. Entonces, en un momento de desesperación, se lo dije a él, pero no con el afán de que me defendiera, sino solo de desahogarme. Pues al siguiente día llegó, lo esperó y lo quería golpear. Le dijo que no se acercara a mí y wow, fue como llegó Superman, ¿no? A salvarme. Y ahí es donde pues bajé las manos. Y a todo le dije que sí. Él me decía, yo me caso en 2 años contigo. Sí, por supuesto, en 2 años yo me caso, ¿no? Entonces, pues ya empezó todo esto de, ¿cómo le llaman ahora? El enamoramiento, ¿no? Se da la pasión en donde no ves ni un solo error, ni un solo defecto, todo maravilloso. Y así me casé, viendo a un hombre perfecto, ¿no? Porque yo tenía como una lista viendo a todos los hombres y este te equivocaste, este también, este, ¿no? Entonces, esa lista desapareció. Jamás yo la tomé en cuenta para con mi esposo, ¿no? Todo era maravilloso. Entonces, cumplió a los 2 años, nos casamos. Yo no dije no, o sea, yo estaba enloquecida, estaba maravillada con ese hombre. Yo dije, encontré al hombre perfecto. Pero bueno, nos casamos y ese hombre perfecto pues fue mostrando quién era, ¿no? Y ya no me estaba gustando tanto. Y empezaron los verdaderos problemas. Y sí había algunas cosas que se parecían a mi papá y era el acabose para mí. Fue lo peor que pude yo haber encontrado. Dije, ¿cómo pude ser tan tonta? Yo me equivoqué, ¿no? Porque no tenía tampoco a Dios presente en mi vida. Porque No, seguíamos con el yo, ¿verdad? así era yo lo que lo había encontrado, yo la que había decidido, yo lo había hecho todo. Y lo había hecho bien además de todo, ¿no? Y cuando me doy cuenta que no era como lo había visto, dije, no puede ser, yo no pude haberme equivocado tan terriblemente, ¿no? Y ahí es donde yo empezaba a tocar fondo, ¿no? A caer, a deprimirme, a no encontrarme. Y además me sentía sola. Ese Dios que estaba conmigo y me acompañaba y me sostenía ya no estaba. No porque Él no quisiera estar, sino porque yo decidí alejarme de Él. Y bueno, eh, lo que son las cosas, Dios va poniendo las situaciones de forma que me vaya acercando a Él. Mi hija cumple 15 años y yo me embarazo del tercer hijo. Ella está en una situación pues difícil, ¿no? Porque se empieza a encontrar, empiezan las tristezas, las depresiones, los sinsentidos.
Y yo estaba con las hormonas a todo lo que daba, ¿no? Fuera de mí. No tenía la paciencia ni la capacidad de sentarme con mi hija y hablarle como ella esperaba que yo le hablara. Claro que la escuchaba, pero físicamente yo no podía estar con ella como ella me requería. Y empezó a perderse. Eh, Ella sentía que yo no le daba libertad y quería irse de la casa. Y pues entre el que te vas y no te vas, estamos buscando cómo ayudarle. Como no existía Dios en mi familia, mi esposo era muy de buscar doctores, de buscar psicólogos, de buscar gente externa que te pueda ayudar. En mi razón solamente existía Dios. Yo decía, es que esto solamente Dios lo puede resolver. Pero pues como no estábamos cerca de la iglesia, pues entonces íbamos a buscar psicólogos y andábamos de uno al otro y mi hija no se hallaba. Hasta que un día me dijo, ya no puedo más, ya no quiero vivir. Y entonces yo le dije, hija, acércate a Dios. Dice, pero ¿cuál Dios? ¿De qué Dios me estás hablando? Dice, ¿cómo cuál Dios? Del que te he hablado desde niña, al que le rezas, al que le hablas. Es que yo no conozco ese Dios que tú me hablas. Y pues sí, cayó como un balde de agua fría, porque yo no entendía cómo es posible que mi hija no conociera ese Dios del que yo le he hablado desde niña, ¿no? No lo sabía. Y en ese momento mi mamá me dijo, ¿por qué no la acercas a, a las catequesis? Acaban de empezar. Yo dije, sí, la voy a llevar. Le dije, hija, no conozco otro lugar. En donde te pueden ayudar es en donde yo me encontré. Y ahí te llevo. Yo la llevé y ella me decía, no quiero estar sola, no quiero entrar sola, yo no conozco este mundo, yo no quiero saber de esto. Yo, no te preocupes, yo te acompaño. Yo jamás tenía en mi cabeza que yo iba a regresar. O sea, la que necesitaba la ayuda era mi hija. Ese era tu plan, pero ya sabemos que el plan de Dios siempre es más grande, ¿no? Así es, así es. Yo jamás esperé que el plan de Dios era volver a recibirme, a llamarme, ¿no? Regresamos a las catequesis, empezamos a escuchar la primer catequesis que yo escuché, dijeron, yo te amo, así como eres, con tus defectos. Y me empezó a llamar la atención, me empezó a atrapar. Yo dije, hace muchos años que no he escuchado que me aman. Y entonces hablaban de Abraham, donde le decía que dejara a su parentela, a sus bienes, y lo siguiera. Y luego mencionaban este desierto en donde se encontraba Abraham, en esa muerte, porque el desierto es la muerte, ¿no? En eso yo me encontraba, en esa muerte, que no me había percatado. Y ahí es, en ese instante es donde decidí regresar a la comunidad. Yo me sentí que Dios me recibió con los brazos abiertos. Y no me importó nada, absolutamente nada. Yo sabía que iba a tener problemas con mi esposo y yo se lo dejé en manos de Dios. Dije, sí, que se haga tu voluntad. Tantos años lejos de ti, las cosas no han caminado como debieran. ¿Qué más da? Lo que suceda está en tus manos. Y así lo hice. Esa misma noche yo le dije a mi esposo, voy a regresar al camino. Y yo me iba con mis hijos, entraba a las catequesis con mi hija y él iba por nosotros. Y en una de esas catequesis, él se incorporó, llegó más temprano y se incorporó a las catequesis sin que yo lo invitara, sin que yo le mencionara nada. Y a partir de ahí no dejó de asistir a las catequesis, ¿no? Terminaron la preparación
entramos al camino y a él le dan un cargo importante que la verdad es que Dios no se equivoca. Si este cargo no lo tuviera, quizás él no se hubiera involucrado como lo hizo, ¿no? A partir de ese momento, él no ha dejado de asistir. Ha hecho una transformación impresionante en su vida y en la vida de toda mi familia. Mi hija no es que con toda la facilidad, así como yo llegué y me encontré con Dios, ya desde ese momento me sentí amada y empecé a dejarme llevar por él. Mi hija no lo vivió así, fue un poco de resistencia, ¿no? Como adolescente, hay un poco de necedad en nosotros, ¿no? Entonces no hay forma de que entre la palabra de Dios con facilidad. Sin embargo, sigue ahí todavía, ya tiene 8 años en el camino y en estos 8 años pues ya entró mi segundo hijo y mis otros dos chiquitos pues se están preparando para entrar cuando, si Dios lo permite, tengan 13 años de edad, ¿no? Los problemas en mi casa no han cambiado, no se ha transformado tampoco los problemas en mi matrimonio. Todo eso sigue, incluso los problemas con mi hija. Sin embargo, ahora es algo diferente, porque nos sentimos sostenidos, nos sentimos amados. No es que un problema se tenga que dejar de existir, ¿no? Para ser feliz. Yo he encontrado la felicidad, la paz, el amor de Dios. Me siento inmensamente feliz con todos mis problemas. Y yo creo que ese es la mejor experiencia, ¿no? El decirle pues a las mamás, a las esposas, que no va a cambiar nada, ¿no? No te dan una varita mágica que desaparezcas todo, ¿no? Pero vas a saber cómo llevarlo, vas a saber cómo manejarlo, vamos a tener herramientas para decir sí puedo porque está junto a mí, ¿no? Y ahí es donde el Señor cumple las promesas. Yo quiero suponer que el momento más feliz de tu camino, desde que iniciaste a esos 13 añitos, que bueno, desde antes, porque pues bien o no, ya estabas incorporada con tu mamá, ¿no? Así Pero yo es. creo que el mejor momento donde dices, ah, o sea, todo eso era verdad. Yo creo que cuando viste a tu esposo llegar a esa catequesis fue así como que, wow, Sí, 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 sí. Además ahí yo entendí que el triunfo era de Dios. O sea, yo no tuve que mover un solo dedo, solo exacto. llegó, ¿no? Y lo mencionaste, ¿no? Se lo dejé en las manos a Dios y fue él el que hizo todo, el que movió todo y el que él ya tenía su plan finalmente, ¿no? Y Así pues es es. una maravilla, un testimonio hermosísimo, lleno de esperanza, pues para muchas mujeres, para muchas mamás que tienen a sus hijas pues en la depresión, que se cansan de buscar psicólogos y no es que sea malo buscar un ¿No? psicólogo, no es que esté mal, pero si no tienes a Dios en tu corazón, pues ahí es donde estamos cerrando el camino. Así, Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu testimonio, de verdad, un abrazo a tu esposo, tus hijos, a tu niña especialmente que pues fue instrumento inútil para llevarte al camino, ¿no? sí, Entre todo eso, pues cumplir la palabra del Señor, o sea, cumplir sus promesas, ¿no? Porque así es. tú seguías a pesar de alejarte, a pesar de todo, y tu mamá también orando por ti y orando por tu Ujú. matrimonio, o sea, no nada más te la cumplió a ti, sino a tu mamá, ¿no? O sea, la alegría de tu mamá de verte regresar al camino y todo eso, yo me imagino que fue algo súper especial. Sí, Para las personas que quieran comunicarse, bueno, repetimos, es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Camino Neocatecumenal. No tienen fecha ahorita de catequesis, ¿verdad?
Normalmente después de la Pascua hay Ujú, unas catequesis. ok, Y nosotros también en la calle alrededor de la Pascua hacemos catequesis para que los que les interese se pueden acercar. ok. ¿Hay alguna página de Facebook, de alguna red social que tengas el camino para pedir No, 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 informes? no, todo es directamente con el sacerdote de la parroquia. Hay muchas parroquias, en diversas colonias hay algún camino en alguna parroquia, pero habría que contactarse con alguien del camino para que pudiera decirle cerca de donde están si hay alguna comunidad. Ok. ¿Algo más que nos quieras comentar, que quieras agregar? No, nada que uno como madre no bajar la guardia, buscar a Dios, buscar a Dios sobre todas las cosas y no dejar jamás que tus hijos se alejen de este camino que tú has marcado, ¿no? De esta preparación que tú tienes como católica. Amén, amén, amén.